la sala y vía streaming en el lanzamiento de resultados del estudio longitudinal social chileno, el SOC de COES, módulo 4, Desigualdades de voz política en Chile sobre ciudadanía y democracia. En esta oportunidad se analizarán los determinantes a nivel individual de la participación política en Chile, incluyendo votos, protestas, huelgas, etc. Y abordará la pregunta de hasta qué punto quienes participan son similares en términos socioeconómicos, demográficos y actitudinales respecto a quienes no lo hacen. En este estudio longitudinal del tipo panel, único en Chile y América Latina, ha sido diseñado para evaluar a lo largo de una década la manera como piensan, sienten y se comportan los chilenos en torno a un conjunto de temas referidos al conflicto y cohesión social en Chile. Por su naturaleza, este estudio busca analizar en una muestra representativa a nivel nacional la estabilidad o cambio en diversas dimensiones sociales, atendiendo a factores que lo moldean o explican a lo largo de los años. Los resultados presentados han sido módulo 1 sobre cohesión social y migración, módulo 2 sobre violencia y conflicto, módulo 3 sobre desigualdad socioespacial. Todos los informes y estudios ya están disponibles en la página www.elsoc.cl. Antes de comenzar, saludamos a las universidades patrocinadoras de COES, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, y a las instituciones asociadas, Universidad Diego Portales y a la Universidad Adolfo Ibáñez. Aprovechamos también de agradecer a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por acoger este lanzamiento. Nos distinguen además con su presencia autoridades del FONDAP, CONICYT y otras autoridades académicas, profesores e investigadores. De manera muy especial, saludamos a quienes comentarán los resultados de este estudio. Heidi Werner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamaú. Saludamos además al moderador de la ronda de comentarios, profesor Alfredo Ñoñán, investigador principal de la línea de conflicto político y social de COES y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Para dar inicio a la actividad, saludamos al académico que presentará el estudio, señor Matías Barsted, investigador asociado de la línea de conflicto político y social de COES y también profesor asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de los resultados de algunas de las variables incluidas en el módulo Ciudadanía y Democracia. En conjunto con Nicolás Soma, Tomás Campos y Alfredo Llornante hemos elaborado un documento que justamente, como decían anteriormente, aborda un estudio descriptivo pero sistemático acerca de lo que diferencia a las personas que participan con las que no participan, ¿no es cierto? Esa diferencia en la propensión de las personas a expresar su voz política nosotros la estamos entendiendo como una forma de desigualdad. Antes de entrar propiamente en los resultados, me han pedido que explique un poco brevemente las características del estudio, el SOC, el Estudio Longitudinal Social Chileno. Como miembro del COES y como miembro del equipo panel, la recomendación viene de cerca, pero la verdad es que es un estudio bastante vanguardia en lo que se refiere a estudios de encuestas en el campo o a nivel regional, ¿no es cierto?, internacional. Ya que hay mucha gente que tiene caras muy conocidas y cercanas al COES, entonces tampoco voy a abordar mucho detalle sobre esto, pero dar algunas referencias generales, ¿no es cierto? Sabemos que el estudio longitudinal social chileno es estudio longitudinal, tipo panel, encuestas repetidas a las mismas personas con el paso del tiempo, que ha sido diseñado de manera para evaluar cómo piensan, sienten y se comportan los
alguna muestra de 3.000 chilenos, una muestra representativa de poblaciones urbanas con 10.000 habitantes o más. Y la idea es evaluar cómo estas personas piensan y medir cómo estas personas sienten, se comportan y piensan sobre una variedad de tópicos políticos, no políticos, por una década, ¿no? La naturaleza longitudinal del panel, como bien sabrán muchas personas acá, longitudinal del estudio, pues digo, nos va a permitir no solo estimar cómo piensan, sino los cambios en las formas en que las personas piensan o la estabilidad en la forma en que las personas perciben la realidad política, social, económica del país, ¿no es cierto? Así como qué factores desencadenan cambios o desencadenan mayor estabilidad. Acá hay un listado extenso de los tópicos, algunos de los tópicos, pues la verdad es que abordamos más tópicos que esto en el estudio, lo que implica que el proceso, como bien sabrán, de definir el cuestionario es engorroso y largo, pero tenemos hay muchas disciplinas que convergen en este cuestionario, hay muchos intereses académicos diversos, muchos intereses sustantivos, lo que lleva a que es un cuestionario bastante ecléctico y variado, ¿no es cierto? Que puede, a través del cual se pueden abordar muchas agendas de investigación y aquellas personas que no son miembros del COE están invitadas a ir descargando los datos e ir explorando las posibilidades que le da este estudio a la comunidad académica nacional e internacional. Algunas características metodológicas del estudio es, como ya le mencionaba anteriormente, un estudio panel, pero también repetido. Vamos a aplicar dos encuestas, vamos a encuestar dos poblaciones o dos muestras independientes en el tiempo, ya les voy a mostrar eso. Es un muestreo estratificado, multietápico. Lo importante, y para ir al grano, es que en todas las etapas de selección que van desde las ciudades hasta las personas dentro de un hogar son elegidas en forma aleatoria, sin romper el proceso probabilístico. Partimos con una intención inicial de 3.000 entrevistados y logramos en la primera ola, gracias al trabajo del Centro de Microdatos, 2.984 encuestas efectivas. Y actualmente estamos en el trabajo de campo, ya en las etapas más finales de la segunda ola del estudio. Y este estudio además es cara a cara, lo que es un plus importante, permite indagar mucho más información que un estudio tipo online o telefónico, y hace uso de CAPI, o sea, tiene asistencia computacional para ir registrando la información. Ese es el estudio, como también muchas personas ya acá lo conocerán. No sé si me están escuchando bien o no, ¿se alcanza a escuchar todo bien? Ya, perfecto, gracias. Este es el diseño longitudinal del estudio. Actualmente estamos vamos a representar todos los módulos que se han lanzado del COE, están dando resultados a partir de esta ola. Actualmente estamos en el campo de esta ola y el próximo año abrimos una muestra paralela que viene a refrescar la muestra original. Y nuestra esperanza es llegar a tener 9 olas de medición en el tiempo, o casi una década de medición sobre las percepciones, opiniones, preferencias, etcétera, de los chilenos. Esto es más detalle metodológico del estudio, pero como les comentaba anteriormente, un estudio enteramente probabilístico. Hay muchas consideraciones sustantivas de los distintos equipos de investigación que jugaron un rol muy relevante en la definición de las características demostrables del estudio, de modo que pudiéramos, a partir del mismo diseño del estudio, fortalecer la agenda de investigación de distintas personas. Nuevamente, obviamente, un proceso bien elaborado y complejo, pero que yo creo que llegamos a un bastante buen puerto. A nivel general, en términos de desempeño del estudio, obtuvimos una tasa de respuesta del 62%, calculado en base a los lineamientos de IPOR. Tenemos una representatividad aproximada del 77% de la población total del país y de un 93% de la población urbana, con un error muestral del 2,05, asumiendo varianza máxima y un efecto de diseño igual a 2. Y ahí tenemos algunos estadísticos descriptivos del estudio, ¿no es cierto? Sexo, nivel educacional y edad, en base a los datos ponderados, que nos entregan una distribución relativamente, razonablemente similar a los datos poblacionales del país. Entonces, vamos a lo que hoy día nos convoca, que es el lanzamiento del módulo Ciudadanía y Democracia. Y para esta ocasión, como les comentaba anteriormente, junto con Nicolás Soma, Tomás Campo y Alfredo Ignat, que están escondidos dando vueltas por ahí para evitar preguntas, me imagino,
hemos desarrollado este estudio descriptivo que busca indagar sobre, como les comentaba anteriormente, las desigualdades en los niveles de participación política o expresión de voz política en Chile. Ya vamos a precisar un poco más ese comentario, pero déjenme hacerle algunas precisiones o darle algunos antecedentes de por qué creemos que esto es relevante y por qué creemos que esto vale la pena ser estudiado, ¿no es cierto?, como tópico de investigación y como una agenda de investigación en sociología, ciencia política y disciplinas afines. La idea inicial, nuestro punto de partida, es que en democracia los ciudadanos disponen de diversos canales para expresar sus demandas y preferencias a las autoridades. Típicamente la forma más común de expresar preferencia es en el marco de las democracias occidentales, ha sido el voto, ¿no es cierto? A través del voto las personas acuden a las urnas, votan por aquel candidato u organización partidista que mejor refleja o captura un conjunto multidimensional de preferencias, intereses, en teoría, en términos de elección racional diríamos que maximizan su propia utilidad, ¿no es cierto? Y en base a esas decisiones individuales, los votos tienen una distribución que se transforma de acuerdo a distintos procedimientos y leyes electorales en una distribución de escaños, ¿no es cierto?, en el aparato legislativo. Y de acuerdo a la distribución de escaños, las distintas fuerzas políticas tienen distintas, valga la redundancia, fuerzas para empujar en mayor o menor medida su agenda política, que ha sido inicialmente respaldada por sus votantes, ¿no es cierto? Esta, de alguna forma, asume el ideal democrático implícito en esto, ¿no es cierto?, es un ciudadano, un voto, o el peso de cada decisión individual es el mismo para todas las personas que componen el electorado. A la luz de las tendencias recientes que han ocurrido en Chile sobre participación electoral, podríamos de alguna forma empezar a dudar sobre la efectividad real que tiene la noción de un ciudadano, un voto, ¿no es cierto? En 1988, o casi el 91%, si no me falla la memoria, del padrón electoral votó en el plebiscito. La última elección presidencial del 2013, según registros oficiales, ese número decreció hasta cerca de un 50%. Entonces, el padrón electoral activo es una muestra aleatoria del padrón electoral completo, y uno puede pensar sí o no. Nosotros vamos, y la literatura previa sobre el tema en Chile da indicaciones bastante claras que no es el caso. Pero no solo importa el tema del voto, quizás es la forma históricamente más común, pero también hay otras formas en que los ciudadanos pueden transmitir sus preferencias, preocupaciones e intereses al sistema político y a las autoridades públicas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un listado de algunas de ellas, como protesta, participación en marchas, participación en campañas electorales, firma de petitorios, escribir cartas al director, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estas formas de participación tienen mucho valor, tanto como el voto, en la medida en que tienen distintas características, ¿no es cierto? Estas formas de participación ocurren en periodos no electorales, ¿no es cierto? Si tuviéramos un sistema político que recibe influjo sobre las preferencias de la población solamente cada 4 años, ¿no es cierto?, quizás la política pública se va a distanciar más de las preferencias colectivas, pero en la medida que hay flujo más regular, ¿no es cierto?, hay un proceso de aprendizaje o de monitoreo, si se quiere, de las preferencias colectivas más continuos. También es importante, una característica importante de estas formas de participación es que entregan información mucho más precisa de las preferencias de algún grupo de personas, ¿no es cierto? El voto condensa en una sola en un respaldo a un único candidato o organización partidaria, información muy variada sobre las preferencias políticas de una persona, ¿no es cierto? Una persona que haya votado por Bachelet en 2013, ¿por qué estaba votando por Bachelet? Porque estaba favoreciendo la reforma educacional que estaba en el programa de gobierno, porque favorecía la propuesta de despenalización del aborto, o quizás alguno de los otros 60 ítems, o quizás más ítems, no sé cuántos habían, en su programa de gobierno, ¿no es cierto? En cambio, las otras formas de participación política vienen a alimentar el sistema político con información mucho más precisa. Las marchas y protestas muchas veces están acompañadas con entregas de cartas, con solicitudes específicas de modificación y cambio de política pública, ¿no es cierto? Los petitorios en forma similar. Los foros online se discuten de forma mucho más extensa sobre lo que debería ocurrir en el sistema político. Y de esta forma, entonces, son formas complementarias que también uno podría pensar que se sostienen sobre el ideal normativo de importancia pareja, pero que en la práctica, a partir de la investigación internacional y lo que nosotros vamos a mostrar a continuación, en la práctica no sucede. Muchas veces
la gente, o déjenme refrasear, no solo en el caso del voto se producen diferencias entre quienes votan y no votan, ¿no es cierto? Hay razones bastante fundadas para pensar que hay diferencia entre uno y otro. Las otras formas de participación, en la medida en que implican autoselección, también permiten levantar razones por las cuales uno piensa que hay diferencias sistemáticas entre los que participan de una forma u otra y los que no participan. Según la literatura internacional, es muy común encontrar que la gente con mayores niveles socioeconómicos participa más que la gente con menores niveles socioeconómicos. Estos son los resultados más contundentes probablemente que se obtienen hoy día en ciencia política. Es también bastante común observar, aunque hay atisbos de que las cosas están cambiando, ¿no es cierto?, es que hay una brecha de género en términos de expresión de voz política. Las personas que participan más son hombres comparados con las mujeres. En países con divisiones raciales étnicas fuertes es muy común ver que los miembros de los grupos raciales dominantes participan más que aquellos miembros de los grupos raciales no dominantes. Y en el caso chileno tenemos bastante información que nos indica que los jóvenes participan menos en elecciones que las personas de mayor edad, o los adultos y personas de mayor edad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos estudiar la desigualdad de voz política en el caso chileno. ¿Y a qué nos referimos con desigualdad de voz política? Nos referimos a la desigualdad en la fuerza con que distintos grupos de personas expresan sus preferencias políticas ante las autoridades públicas. Evidentemente, esa forma de expresión puede darse de distintas maneras, desde participación electoral o formas convencionales, como comúnmente se las domina, a formas no convencionales que incluso a veces tienen atisbos más disruptivos, como pueden ser, ¿no es cierto?, en algunos casos no necesariamente conllevan formas disruptivas, pero podrían llevar a tenerlos, marchas, protestas, huelgas, etcétera. Básicamente tenemos 3 preguntas que motivan nuestro análisis. En primer lugar, vamos a intentar responder la pregunta si la participación política se distribuye parejamente o se concentra en pocas manos en Chile. Y para eso vamos a proponer un Gini político, ¿no?, para capturar la distribución de la desigualdad, o para sintetizar de alguna forma la distribución de la desigualdad política. Nos vamos a preguntar también qué grupos sociales tienen más voz política, cuáles tienen menos voz política, y esto es lo que corresponde a nosotros llamamos un análisis categórico, donde diferenciamos los niveles de participación según distintas categorías sociales y comparamos. Y también nos interesa evaluar si los niveles de desigualdad entre los niveles de participación entre los distintos grupos sociales varía a su vez según tipo de acto participativo. Es decir, hay formas de participación política que generan desigualdad, pero que son compensadas por otras formas de desigualdad, por otras formas de participación política que también están asociadas a niveles de desigualdad. Y vamos a ver que en algunos casos efectivamente sucede aquello. Acá tenemos la representación ilustrativa para tratar de manifestar la noción que estamos tratando de trabajar. En el diagrama de arriba tenemos 3 hombres de grupos de edades similares, ¿no es cierto?, 2 características comunes que los hacen participar, que serían ejemplos de una alta desigualdad política, ¿no es cierto? Solamente un perfil específico está participando. En contraste, en el diagrama de abajo vemos un grupo de personas mucho más heterogéneo que está participando, ¿no es cierto?, que sería un ejemplo emblemático de baja desigualdad política. Esto por qué nos importa, ya hemos dado bastantes razones, creo yo, a esta altura del partido sobre por qué nos importa, pero déjeme sintetizar. La idea es que si en un contexto social determinado hay un elevado nivel de desigualdad, es decir, ciertos grupos participan más que otros grupos en forma sistemática, los gobernantes y las autoridades públicas están sistemáticamente escuchando a unos grupos más que a otros. Piénsense también que las autoridades políticas, y sobre todo los representantes elegidos popularmente, tienen incentivos fuertes para sobrevivir, ¿no es cierto? Quieren mantenerse en el puesto, quieren salir reelegidos, y en ese sentido un incentivo fuerte para escuchar a los que son más vociferantes. ¿Para qué voy a escuchar a los que no participan? En ese contexto de ese incentivo, no necesariamente sí perverso, pero que tiene ciertas consecuencias normativas importantes, ¿no es cierto?, se genera una situación que en un contexto social de alta desigualdad política, ¿no es cierto?, la política pública va a estar cada vez más enfocada hacia los grupos, alineada con los intereses, preferencias de los grupos que vociferan más fuerte. Eso a su vez implica o cuestiona la calidad y capacidad de representatividad del sistema democrático, ¿no es cierto? Si tenemos un país hipotético donde los niveles de desigualdad son muy altos y solamente cierto tipo de opiniones son expresadas y el sistema solamente es capaz de procesar cierto tipo de opinión, estamos viendo que la capacidad representativa del sistema está seriamente truncada.
Y por último, otra razón que nos importa, que nos motiva a hacer este análisis, es la idea de que la desigualdad política se puede de alguna forma transformar o trasladarse hacia otros ámbitos de desigualdad. Parecido a la idea clásica de Bourdieu de que el capital económico se puede transformar en las diferencias en el capital económico se puede transformar en diferencias en el capital cultural. ¿No es cierto? Acá podría ser que diferencias en el capital económico, vía el tipo, diferencias en el capital político, vía el tipo de políticas públicas que se implementan, se transformen en beneficios reales, materiales para ciertos grupos en oposición a otros. Voy a saltar eso en honor al tiempo, pero básicamente el punto fundamental que existe poco investigación previa sobre el tema de la desigualdad política en Chile, a diferencia de otros tipos de desigualdad, como la desigualdad económica, donde hay una abundante literatura. Todo el tema político ha estado menos abordado. Hay bastantes estudios en Chile sobre participación electoral, que intenta explicar el declive electoral que ha sido muy fuerte, ocurrido en Chile. Otra línea de investigación más reciente asociada a los movimientos sociales y a la participación en protestas a partir del 2011, ¿no es cierto?, que conecta eso con uso de social media o con percepciones, con preferencias redistributivas. Pero propiamente tal, el tópico de desigualdad política ha sido menos abordado y por eso creemos que es otra razón importante para tematizar esto. Entonces, como les comentaba anteriormente, vamos a hacer nuestro análisis y ahora vamos de lleno finalmente al análisis. Lo separamos en dos secciones independientes. Primera pregunta que queremos responder es cómo se distribuye la desigualdad en Chile y después de qué elementos se compone esa desigualdad política en Chile. Entonces, para tener alguna idea de cuán desigual es la participación política en Chile, creamos, usando la encuesta internacional social europea del año 2014, un índice de Gini político. Este es el mismo Gini que se usa para calcular el Gini económico, ajustado para variables discretas, que es la que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y calculamos entonces el promedio de las diferencias que hay, los niveles de participación entre cada miembro de una sociedad y todos los demás, ¿no es cierto? Esto está construido sobre una escala de participación política que que calculamos para cada individuo. En la encuesta ISCP 2014 se le consulta un repertorio amplio de formas de participación política y nosotros simplemente calculamos cuántas de esas la persona o el encuestado o la encuestada mencionó haber hecho durante el último año. Y a partir de eso agregamos la información con la fórmula del Gini y obtenemos estos resultados. Son 34 países incluidos en el ISCP 2014, no es una muestra representativa del mundo, claramente hay un sesgo eurocéntrico de alguna forma, ¿no es cierto?, o OCDE-céntrico, pero sí es una muestra que que incluye países de 5 continentes, Oceanía, América del Norte, Europa, Asia, África, América del Sur. ¿Y qué vemos entonces? Bueno, vemos que Chile ranquea entre el 7º país con mayor nivel de desigualdad política de este conjunto de 34 países. Fíjense que acompañado a Chile uno puede ver países que comparten el hecho de ser democracias relativamente jóvenes. Son todos países, Hungría, Turquía, Rusia, Polonia, Filipinas, Sudáfrica y Chile, cuyas democracias nacieron o a partir de los mediados de los 80 o un poco después. En contraste, los países que están más abajo en el gráfico, que indican menores niveles de desigualdad política, son generalmente democracias de más larga data, con la excepción, la parcial excepción de Alemania, que tuvo un periodo de ruptura en los 40, pero en todo caso son democracias que tienen bastante más larga data que los que están al principio. Entonces, sin querer especular mucho, pero hay algo con la longevidad de la democracia pasando y el nivel de desigualdad política que ocurre en un país. Entonces, eso es cómo capturamos la distribución de la desigualdad. Ahora vamos a ver cómo se compone esa desigualdad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grupos que participan más y cuáles son los grupos que participan menos? Y acá contrastamos los hombres con las mujeres, personas con niveles educacionales altos y bajos, personas con tendencias ideológicas variadas, y así sucesivamente.
elegimos como variables de estratificación, si se quiere de alguna forma decir, nivel educacional, la edad, género, ideología política, religión y afiliación organizacional. Todas estas variables están bien fundadas en la literatura comparada sobre participación política. Todas estas variables, de alguna forma u otra, han demostrado ser predictores fuertes del nivel de participación en variados estudios internacionales. Nosotros en la encuesta El SOC 2016 registramos 6 formas de acción política. Tenemos firma carta o petición apoyando una causa, donde la persona responde si lo ha hecho nunca o muy frecuentemente durante los últimos 12 meses. Asistir a una marcha o manifestación política, las mismas categorías de respuesta. Participar en una huelga y usar redes sociales para expresar una opinión en temas públicos. Por otra parte, consultamos la forma clásica de participación convencional, el voto en la elección presidencial del 2013, y también aprovechamos el cuestionario y el timing del estudio para evaluar participación en las instancias asociadas al proceso constituyente, ¿no es cierto?, si la persona había o llenado la encuesta o había participado en los cabildos abiertos o en los encuentros locales. Entonces, ¿cómo comparamos? Una opción es simplemente hacer cruces bivariados, que es legítimo, pero en ese caso podemos confundir o podemos inflar las relaciones entre una y otra variable. Por ejemplo, si es que si calculamos el nivel de participación en foros online según edad, nos va a una relación negativa, pero eso también está potencialmente contaminado porque la gente más joven también tiene niveles de educación promedio más altos que la gente más vieja en Chile. Entonces, para despejar esa posible contaminación, ¿qué hicimos? Cada variable de participación se transforma en una variable dependiente, un modelo de regresión logística ordinal, y se incluyeron entre las variables independientes las que les mencioné anteriormente: nivel educacional, tendencia ideológica, género, edad y participación asociativa. Entonces, para cada persona, calculamos la probabilidad, no para cada persona. Entonces, el segundo paso es crear una persona prototipo. Es decir, calculamos la probabilidad de que una persona, mujer, que tiene entre 46 y 55 años, con educación media, católica y baja afiliación organizacional, haya participado. Y el siguiente paso es que a esta persona prototípica, que es como, entre comillas, una persona típica chilena, es decir, que tiene los valores más comunes en cada una de las variables independientes, calculamos la probabilidad de que esa mujer participe, por ejemplo, en una marcha si es que tiene nivel educacional bajo. Después hacemos lo mismo, pero en vez de asumir que tiene nivel educacional bajo, tiene nivel educacional medio. Y después nivel educacional técnico superior y después universitario superior. De este modo podemos ver las diferencias en las propensiones a participar según nivel educacional para una misma persona prototípica. De esta forma estamos controlando por el posible influjo de otras variables independientes. Antes de mostrarles probablemente los resultados, acá tenemos una diapo preliminar con la distribución marginal o univariada de las formas de participación. Ahí se puede ver claramente que, salvo el voto, siempre tiende a no participar mucha más gente que la que tiende a participar. ¿No es cierto? Algunos casos emblemáticos son como la asistencia a marcha, donde un 81% de los encuestados mencionaron no participar y un 12% mencionó participar a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Asimismo, la participación en huelgas, por ejemplo, un 86% mencionó nunca participar y un 9% mencionó participar a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Entonces ahora vamos con el análisis propiamente categórico de los resultados. Nosotros partimos comparando los niveles de participación según nivel educacional. Acá hay mucha literatura internacional que justifica y que explica que mayores niveles educacionales están asociados a mayores niveles de participación, ya sea porque las personas más educadas tienden a tener mayores niveles de información política, ya sea porque tienden a registrar mayores niveles de interés en la política o mayores niveles de eficacia política, esta sensación de que su comportamiento político incide en el resultado de un proceso político en general. Y ahí están los resultados, y ahí podemos ver claramente, consistentemente, que a medida que aumenta el nivel educacional de esta persona prototípica chilena, ¿no es cierto?, tiende a aumentar su propensión a votar. En algunos casos, las diferencias no solo son estadísticamente diferentes, sino son bastante sustantivas. A modo de ejemplo, el caso de firmar una carta, la probabilidad de que la persona prototípica con educación básica haya firmado una carta 0.11, aumenta hasta 0.34 cuando tiene nivel educacional superior.
asistencia a marchas. La probabilidad de una persona prototípica con educación básica haya asistido durante el último año a una marcha, a veces, frecuentemente o muy frecuentemente, es de 0,02. Aumenta hasta 0,18 una persona con educación superior. Es decir, aumenta 9 veces la propensión a participar en marchas según nivel educacional. Y también podemos ver diferencias bastante acentuadas en las otras formas de participación, en contraste con el voto. Hay bastante literatura local que habla de que la participación electoral está segmentada por por recursos socioeconómicos, pero nosotros, al menos considerando el nivel educacional, vemos que las diferencias, si bien existen, no son de la magnitud que se puede ver en contraste contra las otras formas de participación no convencional que consideramos en el estudio. De alguna forma, yo creo que los resultados nos están hablando de cierto nivel de elitización de la participación política en Chile. Ahora, ¿esto hace de Chile un caso excepcional, distinto a los demás? No, es un fenómeno bastante común a nivel internacional. Nuestra segunda variable independiente que consideramos diferencia en el nivel de participación es según las posiciones ideológicas de las personas. Hay estudios internacionales que hablan de que generalmente las personas de izquierda tienden a participar más, sobre todo en formas de protesta colectiva, que las personas de centro, izquierda o independientes. Y acá encontramos exactamente eso. En todos los casos, en algunos casos las diferencias son estadísticamente significativas, en otros no, pero en todos los casos las personas que se identifican como izquierda participan más que las personas que se identifican de centro, derecha o independiente. En algunos casos las diferencias sí son bien relevantes. A modo de ejemplo, en términos de asistir a marcha, la probabilidad de que una persona prototípica de izquierda haya participado durante el último año es 0,13. Se reduce a la mitad o a menos de la mitad en los otros grupos ideológicos. También la participación en los encuentros locales y los cabildos abiertos también está bastante afectada por la tendencia ideológica. Ahí la propensión a haber participado en alguna de esas instancias de una persona de izquierda es de 0,10 y se reduce a 0,6, 0,5 y 0,4 en los respectivos demás grupos ideológicos. Nuevamente vemos que el voto es más transversal. Si bien hay diferencias, si bien las personas de izquierda votan un pelito más, la probabilidad es un 0,84 comparado con los otros grupos que rondan entre el 0,78 y el 0,76, las diferencias en términos de magnitud son menores. Otra de las variables que consideramos en nuestro análisis son las diferencias en los niveles de asociatividad, es decir, participación en organizaciones voluntarias no políticas. La idea que hay mucha literatura siguiendo a Robert Putnam, Sidney Verba, que muchas de las cosas que las personas aprenden en el mundo organizacional no político las pueden transferir al mundo político, sobre todo lo que Verba llama las habilidades cívicas, ¿no es cierto?, las destrezas cívicas. Aprender a dar una charla en público en algún directorio de alguna organización, después esa destreza se puede transferir fácilmente al mundo político. También hay otros mecanismos prevalecientes y estudiados como la exposición a procesos de regulamiento político, que son más altas entre las personas que están anidadas en redes organizacionales que no, y el desarrollo de motivaciones no políticas, como por ejemplo una persona de miembro de algún grupo religioso y con preocupaciones por el tema del aborto puede transferirse, por ejemplo, al mundo político. Y ahí vemos que nuevamente, y a pesar de que los niveles de asociatividad en Chile sí son comparativamente bastante bajos, sistemáticamente los que participan más, aunque quedan pocos de esos, pero los que participan más en organizaciones sociales, tienden a participar mucho más en el mundo político. Aquí nuevamente vemos diferencias de bastante envergadura, como por ejemplo la firma de carta o firma de petitorio. Una persona que no participa en ninguna organización tiene una probabilidad, esta persona prototípica, tiene una probabilidad de 0,15 firmar una carta y aumenta hasta un 0,36 entre aquellos que participan, que están en el presente 95 el nivel de participación, es decir, que participan entre como 2,5 organizaciones sociales. Las diferencias son consistentes y en este caso nuevamente se ven que las diferencias tienden a ser más grandes para las formas no convencionales que la forma convencional. Nuevamente hay diferencias en la propensión a haber votado en 2013, pero tienden a ser un poco menos acentuadas que en las demás formas de participación. También la desigualdad es según edad, ¿no es cierto? Esto es un tema donde en contraste con lo que hemos visto anteriormente, donde la participación electoral tiende a ser más transversal según grupos sociales, aquí sí vemos diferencias
fuerte según grupos etarios. La probabilidad de que una persona entre 21 años y 25, excluimos a los de 18, 19 y 20 porque no eran elegibles para haber votado en 2013, pero una persona entre 21 y 25 años, esta persona prototípica haya votado en la elección presidencial es 0.4. Aumenta hasta 0.84 si esa persona tiene entre 66 y 75 años. ¿Qué está detrás de este resultado? No tenemos idea. Puede ser un efecto generacional, que las personas que se socializaron más antiguamente, dadas esas experiencias históricas, desarrollaron un sentido del deber cívico más fuerte que aquellas personas que se socializaron más recientemente. O la otra cara de la moneda puede ser que a medida que las personas transitan desde la adolescencia a la adultez y a la vejez, hay un proceso, ese proceso de ciclovía está acompañado por una mayor propensión a votar. Son dos explicaciones que la literatura internacional ha encontrado evidencia a favor. Con datos de naturaleza que tenemos, de corte transversal, no sabemos. Simplemente la edad es la otra cara de la moneda del cohorte. Pero a medida que el estudio adquiera más olas en el tiempo, sí vamos a observar para un mismo cohorte o para una misma cohorte cómo evolucionan la propensión a participar y todas las demás variables, ¿no es cierto?, incluyen el estudio, en el tiempo, lo que sí nos va a permitir poder de alguna forma romper esta colinealidad perfecta entre edad y cohorte. Así como la relación entre edad y votos positiva, la relación entre todas las demás formas de participación y participaciones negativas. Es decir, los jóvenes participan más en firmas de petitorio, en asistencia a marcha, en huelga, en discusión en foros online, en los encuentros locales y los cabildos abiertos, que las personas de mayor edad. Ahí las diferencias probablemente más fuertes, o sea, no probablemente, las diferencias más fuertes están concentradas en la firma de cartas y en la discusión de foros online. Y dos resultados finales para ir concluyendo. También, así como tenemos algunos resultados donde sí vimos diferencias bastante notorias entre distintos grupos sociales, hay algunas categorías sociales que no generan diferencia o que no generan muchas diferencias. Una de ellas es el género. Contrario a nuestras intuiciones iniciales, pensando en la idea de brecha de género, encontramos que para las distintas formas de participación, para este repertorio de 6 tipos de participación que consideramos en el estudio, las mayores diferencias nunca sobrepasan los 2 puntos de probabilidad, ¿no es cierto? Encontrando de esta forma que los hombres tienden a participar en forma similar a las mujeres. Lo que nos resultó bastante contraintuitivo a la luz de la experiencia internacional, que sí habla a favor de una brecha de género en la expresión de la voz política. Y por último, también evaluamos las posibles diferencias según grupos religiosos y ahí encontramos bastantes pocas diferencias, salvo la parcial excepción del comportamiento del grupo irreligioso de la población, es decir, aquellas personas que no se identifican con ninguna denominación religiosa o que abiertamente se declaran como agnósticos o ateos, que representan en este estudio, si la memoria no me falla, creo que el 17% de la muestra. Esas personas tienden a votar un poco menos que las personas del grupo religioso más grande, los católicos. La probabilidad es 0.70 versus 0.76, y a su vez son levemente más propensos a formas de participación más activas como firmar cartas o asistir a marcha. Y el último resultado que les muestro, para ir cerrando nuevamente, es un pequeño suma a la participación del proceso constituyente, ¿no es cierto? Es una forma bien especial de participación que coincidió con el tiempo del estudio y que quisimos aprovechar la oportunidad de ver qué estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Y hay algunos resultados previos que les íbamos mostrando que nos dan alguna idea de quiénes participaron menos y más en el proceso constituyente, ¿no? Una pregunta específica que quisimos tratar de responder es si la participación en este proceso constituyente refuerza o no la voz de los que ya participan, ¿no es cierto? Esta es la idea de que el que más recibe da más, ¿no es cierto? O el que participa más también de otras las instancias más extraordinarias. Y efectivamente eso es lo que encontramos. Acá tenemos el contraste entre una de las formas, entre la variable que de las distintas 6 formas de participación. Le mostramos, por un lado, la relación entre el proceso constituyente y asistencia a marcha, que es la relación más fuerte que se da entre las 6 distintas formas de participación, y el voto, que es la relación más suave que se da entre
la participación en el proceso constituyente y las demás variables de participación. En ambos casos vemos relaciones positivas, es decir, los que votan participaron más del proceso constituyente que los que no votaron, aunque la diferencia es bastante chica, son 4 puntos porcentuales, y esto es un simple cruce bivariado. En cambio, cuando consideramos la relación entre la frecuencia de asistencia a marchas y protestas y el proceso constituyente, encontramos diferencias bastante acentuadas. Mientras que entre el grupo que nunca va a marchas, el 6% participó del proceso constituyente, entre aquellos que mencionaron ir a veces o más frecuentemente, el 26% participó del proceso constituyente, indicando alguna forma nuevamente de que los procesos de participación se refuerzan a sí mismos, ¿no es cierto? En síntesis, entonces, creemos que la desigualdad política, aunque poco estudiada, tiene importancia, es un tema importante estudiar, dado que tiene posibles implicancias muy contundentes sobre el proceso político, puede generar políticas públicas que estén dirigidas hacia las voces más fuertes y que de alguna forma dejen en segundo plano a los grupos más silenciados, estructuralmente silenciados o quizás un silencio autoimpuesto. Pueden generar o pueden reproducir desigualdades en otros ámbitos y de alguna forma en la medida en que la expresión de la voz política esté muy condicionada por la membresía grupal también genera problemas potenciales de representatividad del sistema político democrático. En el caso chileno encontramos desigualdades políticas bastante acentuadas en torno a la educación, afiliación organizacional, edad e ideología política. ¿Esto hace el caso chileno excepcional? No, no creemos eso. Vimos que el caso chileno registra niveles de desigualdad bastante altos, pero no necesariamente eso implica que los componentes de la desigualdad hagan del caso chileno un país atípico, irregular, un outlier. Las relaciones fuertes que observamos entre educación y participación son bastante reproducibles en otros países del mundo. También, si se quiere como resultado más positivo en términos normativos, en un contexto mundial de creciente descrédito hacia el modelo de democracia representativa, constatamos que salvo el tema de la edad, ¿no es cierto?, la propensión a votar es una propensión, por lo menos según lo que registramos según esta encuesta, bastante transversal según los distintos grupos sociales, ¿no es cierto? Hay diferencias, los más educados tienden a votar un poco más que la gente que tiene menores niveles educacionales, la gente que participa más en organizaciones sociales tiende a votar un poco más que la que no, pero las diferencias comparativamente hablando son bastante más menguadas. Y por último, ponemos de relieve que la participación en el proceso constituyente tiende a amplificar la voz de los que ya participan en otras formas, y sobre todo aquellos que participan con modalidades no convencionales. Con eso concluyo y les agradezco mucho vuestra paciencia y presencia. Gracias, Matías. A continuación, damos inicio a la sección de comentarios, por lo que invitamos a la testera a Heidi Werner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, a Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau, y a quien modera Alfredo Ñoñán, investigador principal de la línea Conflicto Político y Social de COES y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Bien, muchas gracias por la presencia de ambas, Heidi Werner, subsecretaria de Evaluación Social, y Doris González, vocera nacional del Movimiento Pobladores Ucamau. Bueno, a partir de ahora el protagonismo lo tienen ustedes dos, a partir de lo que nos presentó Matías, pero también de las gráficas que están contenidas en el documento. De modo que sin más tardar, entrego la palabra a quien quiera tomarla en primer lugar. Bueno, ya, a ver, como quieran. Bueno, ¿ahí se escucha? Primero que nada, buenos días a todas y a todos, y muchas gracias al COES
a través de su director Dante Contreras, que nos hizo la invitación a participar de este lanzamiento, porque para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social obviamente este es un tema muy relevante, que tiene que ver en parte con varios de los aspectos que hemos estado revisando a la hora de tener mejores instrumentos que orienten el diseño de políticas públicas, y claramente este estudio también apoya en esa línea. Yo tenía un par de láminas que ahí estoy enfocando bien, parece, sí. Claro que no alcanzo a leer, así que voy a tener que mirar acá. Bueno, lo que ustedes señalan, tal como se dijo, ¿no es cierto?, en la presentación, es que la desigualdad en la participación política refuerza de alguna forma las desigualdades económicas y sociales, si bien es cierto respecto de algunas tipologías de participación, menos en el caso del voto. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros en general hemos trabajado con la participación en el diseño de distintas políticas públicas, de hecho hoy día tenemos una ley de participación que nos obliga, ¿no es cierto?, a tener consejos de sociedad civil en cada uno de los ministerios. Si asumimos que de alguna forma aquellas personas que más participan y probablemente sean los que tienen mayor probabilidad de ser convocados a los consejos de sociedad civil de cada uno de los ministerios u otras instancias, bueno, aquí se mostró, por ejemplo, lo que fue el proceso constituyente, pero en cada una de las instancias que se hacen en general hoy en día se ocupa mucho el diálogo, ¿no es cierto?, y la participación de distintos actores a la hora de ir tomando decisiones. Y de hecho hay varias gente que habla que hay que pasar desde una democracia, ¿no es cierto?, un voto, una persona, a también transitar hacia una democracia más participativa. Y creo que este estudio lo que hace es como levantar ciertas alertas, si estamos preparados o no para caminar hacia ese aspecto, ¿no es cierto?, considerando, ¿no es cierto?, los sesgos de autoselección que están ocurriendo en cada una de las distintas instancias. Creo que alegra un poco el hecho de que en el caso de la votación en las urnas esto es menos así. Lo que nosotros queríamos presentar a propósito de fomentar la discusión a partir de estos resultados era obviamente algo que todos conocen, que es como nuestra distribución de ingresos entre los distintos hogares, en el caso del ingreso autónomo, donde el 34,4%, ¿no es cierto?, está en el decil de mayores ingresos, porque aquí en la práctica no hay un cruce por ingresos, sí hay en los análisis hay un cruce respecto del nivel educacional, que uno podría pensar que está claramente, ¿no es cierto?, correlacionado con el nivel de ingresos. Y desde ese punto de vista, plantear que quizás uno podría, porque entiendo que según lo que explicaron del estudio, hay preguntas que tienen que ver con los ingresos, ¿cuán distinto puede ser? Porque, o a lo mejor solo está todo capturado por el nivel educacional. ¿Y por qué lo planteo? Porque, bueno, lo mismo ocurre después con el ingreso monetario, donde las diferencias son un poco menores, y con nuestros indicadores de Gini, ¿no es cierto?, de distribución de ingresos, que si bien es cierto había una pequeña mejora entre el 2013 y 2015, en la práctica, en ese mismo, si uno quiere, ranking OSD, que aparecíamos en el lugar séptimo de los peores, o de abajo hacia arriba, en el caso de la distribución de ingresos y el Gini ingreso, estamos en el segundo lugar, después de México. Segundo lugar, digo, con peor distribución de ingresos en ese mismo ranking de los países de la OSD. Entonces, no lo digo respecto al ranking, pero parece ser que a lo mejor en este ámbito pudiésemos estar un poco mejor que en lo que tiene que ver con la distribución de ingresos. Y en particular, en lo que tiene que ver con medición de pobreza, nosotros incorporamos en lo que es la pobreza multidimensional, bueno, aquí está Vicente Espinosa, que fue parte de un comité, ¿no es cierto?, asesor para la incorporación de variables de entorno en lo que tiene que ver con la vivienda y con una dimensión de redes y cohesión social, en particular en lo que es medición de pobreza multidimensional. Entonces quería también basar mi comentario en esta mirada de lo que es la dimensión de redes y cohesión social, donde trabajamos con 3 indicadores, uno que es de apoyo y participación social, y por tanto tenemos datos desde si los hogares cuentan con un apoyo a la hora de tener un problema, pero también
cómo esos hogares participan o no participan en organizaciones comunitarias, en asociaciones gremiales, en sindicatos, etcétera. Y eso contrastado con lo que es la medición de la pobreza, porque si es que uno piensa que hay una relación entre desigualdad política en distintos medios de participación y también con otros ámbitos de la desigualdad, como puede ser el ingreso, pero también en mayor razón con las personas que están en situación de pobreza, nos interesaba un poco mirar qué nos dice las personas y los hogares en pobreza en relación a estos ámbitos de participación. Solo para recordar, hoy día la pobreza por ingreso es un 11,7% que ha venido cayendo en el tiempo. Esta es una pobreza por ingreso con una metodología actualizada en base a los patrones de consumo de la última encuesta de presupuestos familiares del año 2010-2012 y por tanto, por eso está medida desde el año 2006. Pero efectivamente, desde un punto de vista de pobreza por ingreso, había una disminución en el tiempo. Pero cuando hablamos de pobreza multidimensional, tenemos que con la dimensión de redes y cohesión social, incorporando entorno en la dimensión de vivienda y agregando redes y cohesión social, la pobreza multidimensional hoy día es de un 20,9%. También ha venido cayendo con las 4 dimensiones, no se puede comparar hacia atrás con redes y cohesión social porque esos son aspectos que son nuevos y que por tanto fueron preguntas que con el apoyo, como ya mencioné, de un conjunto de expertos incorporamos en la CACEN 2015 y obviamente vamos a poder seguir midiéndolo a futuro porque también son preguntas que hoy día están en la CACEN 2017 y el objetivo es continuar con esta medición hacia adelante. Y una última introducción respecto a pobreza multidimensional y pobreza por ingreso, es que muchas veces se puede creer, ¿no es cierto?, que el ingreso por sí mismo son los mismos hogares que aquellos que tienen pobreza multidimensional, pero en la práctica lo que hoy día vemos es que solo un 4,5% de las personas están en situación de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Por tanto, hay un conjunto de hogares, por ejemplo, un 7,1% en el caso de pobreza por ingreso, que principalmente el ámbito es pobreza en términos monetarios. Y eso significa que el tipo de políticas públicas respecto de ese tema son distintos a aquellos que donde la pobreza, que es el caso del 16,4%, es solo en ámbitos de pobreza multidimensional. Y cuando vamos a la pobreza multidimensional, lo que mayormente lo explica es que la contribución en un 25,8% de la dimensión de educación, en un 31,1% de la dimensión trabajo y seguridad social. Y aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? No es solo trabajo desde un punto de vista si está ocupado o no ocupado, sino la calidad de ese trabajo, considerando los niveles de formalidad, y también si los adultos tienen acceso a jubilaciones. Y el otro contribución importante es el de vivienda y entorno, que es un 24,5%, donde aquí se mide, por supuesto, los temas propios de la vivienda, como son la habitabilidad desde un punto de vista del estado de la vivienda y los niveles de hacinamiento, pero también a eso se agrega el acceso a servicios básicos y, por supuesto, si esa vivienda está situada en un entorno que me permite acceder a salud, a educación, a medios de transporte. Y por supuesto está la que yo les mencionaba, que era la dimensión de redes y cohesión social, que en este caso contribuye con un 5,7%. Esa contribución se da, para focalizarnos principalmente en este ámbito en los comentarios, con distintos porcentajes de hogares que son carentes en los 3 indicadores que miden la dimensión de redes y cohesión social. Hay un 5,3% de hogares carentes en apoyo y participación, hay un 14,9% de hogares carentes en trato igualitario y un 11,1% en seguridad. Seguridad significa que en el entorno del hogar no han presenciado o han presenciado, en el caso que son carentes, sistemáticamente balaceras, tráficos de drogas. Siguen siendo más relevantes en los ámbitos de pobreza multidimensional las carencias que presentan en los hogares en términos de formalidad del trabajo o cotización y en términos de las brechas de escolaridad de la población adulta y también en los ámbitos de habitabilidad en el caso de la vivienda. Si vamos en particular a lo que mencionamos de participación,
Y vemos porque en el indicador de redes y cohesión social, de apoyo y participación social, estamos mirando dos cosas. Uno, que es el apoyo, es decir, si el hogar tuvo un problema de distinto tipo, enfermedad de una persona del mismo hogar o necesidad de préstamo o incluso que alguien le prestara un auto para hacer un trámite, eso en general es un ámbito del apoyo, y el otro tiene que ver con la participación, porque si en realidad yo no tengo a nadie fuera del hogar al cual acudir, uno esperaría que si yo participo en algún tipo de organización, debería de alguna forma también tener una conexión, una red que me apoyara. Y cuando pasamos en particular al porcentaje de individuos que han participado en alguna organización social en los últimos 12 meses y lo cruzamos por esta distribución, por quintil, vemos que en general las diferencias entre los quintiles consecutivos son solo estadísticamente en general significativas, excepto en el segundo respecto del total y el quinto respecto al total, donde el promedio es un 26,5%, es decir, hay un 25% de individuos que declaran participar en alguna organización social, y como vemos esas diferencias, si uno quiere, a veces podrían incluso ser contraintuitivas, porque en el caso del primer decil de ingreso es un 28,9%. Otro aspecto que nos parece también importante, esta encuesta longitudinal que se presenta y por tanto el estudio que arroja son representativos a nivel nacional. Y yo creo que también para una discusión de estos temas tenemos que mirar qué pasa en las distintas regiones del país. A veces creemos que, bueno, siempre se habla de que los promedios pueden esconder muchas cosas, y efectivamente en el caso de las regiones, por ejemplo, en este indicador de porcentajes de individuos que han participado en alguna organización social, vemos bastantes diferencias en este promedio del 26,5 respecto de regiones. Y si uno ve cuáles las regiones que tienen mayores tasas de participación, efectivamente también son aquellas que tienen mayor porcentaje de pobreza, tanto pobreza por ingreso como pobreza multidimensional. De hecho, aquí en el caso de la región de la Araucanía hay un 40% de individuos que declaran participar en los últimos 12 meses. Y en el caso, por ejemplo, de la región de Antofagasta, que en general es de las regiones que tiene menor tasa de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, el porcentaje es de un 18,8%. Lo otro es, bueno, si yo estoy ocupado, porque aquí también se hablaba a propósito de niveles de escolaridad y también otro aspecto, es qué porcentaje de los ocupados participa en alguna organización del trabajo. A propósito de la participación en huelga y en algunos de los otros ámbitos que mostraba el estudio. Y efectivamente ahí sí hay un cruce importante, ¿no es cierto?, entre el nivel de ingreso del hogar y la tasa de participación en una organización del trabajo, donde en el caso del quintil de más altos de ingresos es de un 18,4%. Eso respecto de la mirada, ¿no es cierto?, entre lo que es pobreza multidimensional, lo que es redes y cohesión social, y en particular los indicadores de participación que surgen a partir de la CACEN. Pero también nos parece importante el situar lo que hoy día está trabajando el COES en el ámbito de lo que es la Agenda 2030 para Chile. Esto no es que venga a hacer una promoción, pero creo que es importante si uno plantea una agenda de investigación hacia el futuro, con una encuesta, ¿no es cierto?, longitudinal que va teniendo distintos momentos del tiempo, el que hoy día en general en Naciones Unidas y lo que plantea Naciones Unidas al mundo y es parte de las discusiones, tienen que ver con lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Hay una Agenda 2030 que tiene distintos tipos de objetivos, y en particular tiene un objetivo 16 que es de paz, justicia e instituciones sólidas. Y creo que en esta discusión de lograr un desarrollo inclusivo y sostenible donde nadie se quede atrás, sin lugar a dudas, estudios como estos y esta discusión más de aportes democráticos van a ayudar a esta discusión. Y en particular, la Agenda de Desarrollo Sostenible habla de dos soportes a propósito de la cohesión social.
Uno, que como soporte es básico, y creemos que cuatro objetivos, que uno que tiene que ver con fin a la pobreza, el segundo que es educación de calidad, el otro que es reducción de desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas, sin lugar a dudas, tienen que convivir en estos análisis con mayores cruces y obviamente con los temas de igualdad de género, trabajo decente y ciudades, porque consideramos que en esos ámbitos, ciudades, trabajo decente, crecimiento económico, son ámbitos que hoy día cruzan también los niveles de participación. Esta es una encuesta, ¿no es cierto?, la que ustedes presentan de representatividad nacional. Si tuviéramos la oportunidad de mirar también las brechas que existen entre el mundo urbano y rural en estos ámbitos, y también, por eso lo digo, respecto de género, crecimiento económico con trabajo decente y ciudades, ahí por lo menos en lo que tiene que ver con ciudades donde se transforman y se visualizan las mayores brechas con el mundo social. Yo creo que hasta ahí, y de hecho me tomé menos tiempo, creo yo, pero un poco para motivar más las consultas y el debate posterior. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Doris, por favor. Bueno, primero que todo agradecer la invitación del COES a Dante que amablemente nos invitó a ser parte de esta mesa. Yo soy Doris González Lemunao, soy vocera nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ucamau. Me toca hablar desde un enfoque y una mirada distinta de Heidi, pero no por eso seguramente algunas divergencias tendremos. Pero eso va a enriquecer mucho más el debate de ideas y digamos, de propuestas respecto del tema de la participación. Para ordenar un poco mi presentación, voy a partir dando un contexto general de lo que ha sucedido en los últimos años, de la vuelta a la democracia, la transición, cómo se ha ido desgastando el tema de la participación de los movimientos sociales, las organizaciones políticas y en particular nuestra participación y nuestra incidencia dentro de todo este contexto, ¿ya? Bueno, lo primero es que a partir de este acuerdo que se comienza a pactar, durante la dictadura, que se llega a este consenso que a través de un plebiscito es que podemos salir de esta dictadura que ya no daba para más, que fue atroz, y además que estamos en un contexto de conmemoración del golpe militar en este país, donde todavía no existe justicia, pero eso podemos decirlo en otro debate, y se pacta este plebiscito donde existe el consenso de los diversos actores políticos de la época, la Concertación, incluso la Iglesia y la derecha, diferentes sectores empresariales también, y decimos, bueno, vamos a cambiar y vamos a llevar adelante un gobierno de la transición. Y en ese contexto, donde la participación de las comunidades y de la gente en general era bastante activa, de hecho, bajo la consigna Fuera Pinochet se movilizaban miles y millones de personas que lo que hicieron fue empujar también estos cambios que en definitiva se acuerdan por arriba, pero el descontento generalizado que ahí ocurría fue lo que llevó a esta salida. A partir del plebiscito, el gobierno de la transición y la consigna era que volvía la alegría a este país, y que todos íbamos a gozar, de una participación activa, que el país iba a cambiar, que las cosas iban a mejorar sin duda. Las cosas cambiaron, pero no mejoraron necesariamente para todo el mundo. Y es ahí donde se comienzan a producir estos descuelgues, de que todos coincidíamos en que efectivamente la dictadura tenía que salir, pero no bajo la consigna solamente de que la alegría venía, porque ahí se produce una diferenciación, y lo que dicen muchos sectores de la política en este país es como, bueno, nosotros, los especialistas en política, somos los que vamos a cambiar esto, y el resto de la gente y la ciudadanía vaya a la casa tranquilo, que nosotros vamos a hacer los cambios y déjennos la tarea a nosotros.
y eso produjo mucha dispersión, aparte de desarticulación del movimiento social, que lamentablemente en ese contexto se alojó solamente bajo una consigna, y esto no lo digo como una crítica, sino que es una cosa para analizar. Es como, bueno, queremos que se vaya este personaje, y después que se fue no había otra cosa por qué luchar, digamos. Entonces, esta cosa de distanciar la política de lo social comienza a hacer eco. En los 90, digamos, las crisis económicas producen descuelgue de algunos sectores pequeños empresarios, digamos, que no veían esta algidez económica de la cual se había prometido, y que se ve que quienes son beneficiados en este sentido son las grandes empresas y ya pensando en estos grandes monstruos transnacionales que son los que hoy día tienen el monopolio económico en el país. Se comienzan a articular diferentes tipos de luchas, particularmente la lucha por el subcontrato, digamos, una de las herencias que dejó la dictadura en este país a través del Código Laboral. Son los trabajadores que no vienen de la figura típica del sindicato, sino que más bien son expresiones que nacen a partir de la subcontratación y no de esta figura sindical histórica que teníamos, digamos, hasta ese momento. Entonces son jóvenes que se organizan y llevan adelante esta primera, digamos, irrupción respecto de oponerse a una de las patas del modelo económico neoliberal, que es el subcontrato. Lamentablemente, en ese contexto ocurre el asesinato de un trabajador en el contexto de la huelga forestal en Concepción. Rodrigo Cisternas es asesinado en el contexto de una huelga, y eso no fue en la época de la dictadura, digamos, fue en democracia. Sumado a eso, los estudiantes secundarios principalmente también comienzan a articularse y comienzan a decir, bueno, la educación ya no da para más, principalmente también en el contexto en el que ellos estudian. O sea, los centros educacionales se llovían, el tipo de educación que recibían era de muy baja calidad, y comienzan también a cuestionar eso y se comienzan a articular. Después de eso es el movimiento universitario quien acoge esta demanda, pero principalmente son los sectores estudiantiles secundarios los que comienzan a decir educación gratuita y de calidad, y que además ese movimiento tenía un contexto o digamos un tema de clases. Eran los sectores populares quienes, y de los colegios con número, no necesariamente de los liceos emblemáticos, quienes comienzan a cuestionar este modelo, y como decía, el movimiento estudiantil universitario toma esta demanda y la amplifica, y lo cual está muy bien además. Además, en todo este contexto también se comienzan a generar las luchas medioambientales en contra de las hidroeléctricas, la defensa de Hidroaicén, la defensa por las autonomías de los territorios, que hasta el día de hoy se siguen dando, digamos, y el movimiento estudiantil a partir del año 2011 nos muestra la máxima expresión de movimiento social que se había generado de la vuelta a la transición, movilizando a millones y miles de personas, no solo en Chile, no solo a nivel nacional, sino que también en el ámbito internacional. O sea, esto produce una tensión en donde además se convoca a diferentes actores sociales a dialogar respecto de la educación que queremos en este país. En ese sentido, el movimiento estudiantil también da un nuevo referente, se comienzan a articular nuevos referentes respecto de movimientos sociales que vienen de esas luchas. Algunos se convierten en actores políticos, en partidos políticos, en lo que hoy conocemos como el Frente Amplio, pero ahí en ese contexto aún falta, y en esto no es que esté haciendo una crítica, sino que más bien lo que hago es dar cuenta de una realidad, este movimiento social que se rearticula no
están necesariamente en sus conducciones los trabajadores y los sectores populares, sino que más bien vienen de los sectores medios, aquellos que incluso el estudio, digamos, y el recuento que se hace de este análisis es que efectivamente es quienes tienen mayor educación o quienes acceden a la academia son aquellos que hoy día logran poner su voz política e incluso incidir en las políticas públicas que se están generando en este contexto. En todo esto aumenta la baja participación electoral, a pesar de que el estudio dice que digamos, la elección sigue siendo primordial en el tema de la voz política que se expresa desde la ciudadanía, pero la baja participación electoral sigue siendo un tema importante y que por eso además comienzan a nacer nuevos referentes debido a el desgaste político o más bien esto de que no creemos en los mismos de siempre, digamos, que se comienza a articular esta necesidad de cambiar a los actores políticos por una nueva coalición política o que se amplíe esto de que está la nueva mayoría por un lado hoy y la derecha por otro. En ese sentido, otro actor relevante que llega a ser voz política importante a nivel nacional es la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, quien convoca también a miles de personas bajo una demanda que es transversal a la sociedad, que dice no más AFP y que también logra movilizar a cientos y miles de personas e incidir también en la participación política, incidiendo en la política pública particularmente de las pensiones. O sea, viene un poco a tambalear toda esta lógica de mantención del modelo, cuando, claro, los trabajadores subcontratistas lamentablemente no lograron articularse, no logran instalar su demanda como tal, pero la demanda No Más AFP logra incidir efectivamente en la política pública sobre el tema de pensiones. La presidenta y los actores políticos hoy día se manifiestan, la ciudadanía se manifiesta en la calle. De hecho, ahora a fines de septiembre, 1 de octubre, hay un plebiscito respecto de la continuidad de No Más AFP, digamos, o de la consigna No Más AFP, más allá. Pero también en ese sentido es donde decimos, bueno, basta solamente con marchar, convocar a cientos de miles de personas cuando no hay un trasvasije de esa participación de los cientos de miles en la calle, articulándose en sus territorios, participando activamente de lo que significa la política en este país y de esa manera poder construir efectivamente una democracia más real y no solamente que se exprese cada 4 años en un voto con una incidencia menor incluso, podríamos decirlo. Entonces, en ese sentido es que diversas organizaciones quienes estamos, digamos, levantando trabajo desde los sectores populares y de los trabajadores, es que decimos hay que articularse, hay que comenzar a dialogar entre los diferentes actores y estas demandas que se ven separadas una de la otra, pero que en realidad tienen que ver con una lógica de país. O sea, el derecho a la vivienda y a la ciudad, el derecho a mejores pensiones, no más FP, el subcontrato, porque efectivamente la reforma laboral no da sustento a que los trabajadores hoy día tengan derecho a huelga, sino que más bien fue, en cierto sentido, un retroceso para los trabajadores. Entonces ahí eso está pendiente, digamos, es una discusión que tenemos que dar más allá y que tienen que ser los actores relevantes quienes tienen que participar de esta. Y en ese sentido nosotros como organización nos hemos desplegado en los sectores populares, en los sectores más empobrecidos por este sistema y que lamentablemente son los que menos participan en todo sentido. Son aquellos que más desconfianza tienen de las instituciones, y estoy hablando de instituciones desde la Junta de Vecinos hasta en las instituciones gubernamentales. Entonces, es un poco complejo trabajar en ese sentido, pero y ahí cobra sentido también lo que se hablaba en este estudio, que es la información, la educación, porque las redes virtuales, no voy a referirme a redes sociales porque creo que es un error llamarlas de esa manera, las redes virtuales han jugado un rol fundamental, pero no llegan a todos los sectores que nosotros quisiéramos. Los sectores populares todavía están marginados incluso de esos medios. Entonces, ahí es donde
nosotros como Movimiento de Pobladores Ucamau estamos haciendo un trabajo ligado al derecho a la vivienda y a la ciudad, pero trabajando de una manera democrática al interior de nuestra organización. Y en ese sentido es que no le entregamos necesariamente, o sea, no todo se basa en entregarle el derecho a voto a cada uno de nuestros integrantes, sino que más bien utilizar espacios de formación, y de formación política, ciudadana, de participación, o sea, entregando herramientas para que podamos expresar nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos. Y en ese sentido es que nosotros, como Movimiento Pobladores Ucamau, hemos logrado levantar espacios de participación. Bueno, en algunos casos hemos debido utilizar acciones radicales respecto de nuestra incidencia en la voz política. A veces nos vemos a las 7 de la mañana cortando la Alameda, General Velázquez con la Alameda, y rompimos de manera sin autorización, sin nada, para poner en el debate nuestras posiciones respecto de cómo se construye la ciudad, el derecho a la vivienda, problemáticas que tienen que ver con eso, y que lamentablemente los medios de comunicación hoy día no recogen esto si nosotros los llamáramos a una conferencia de prensa o que simplemente hiciéramos una marcha pacífica. ¿Y por qué lo hacemos a las 7 de la mañana además? Y esto es una explicación que tengo que dar. Es que a esa hora de la mañana transita la mercancía más importante del capitalismo, que es la fuerza humana de trabajo. Y logramos o impedimos o retrasamos que llegue al lugar donde produce valor, que es a sus trabajos. A esa hora transitan las trabajadoras y los trabajadores. Y de esa manera llamamos la atención, irrumpimos mediáticamente y logramos un espacio mediático que es tremendamente importante para las demandas, digamos, que se están generando hoy día a partir de esta ciudadanía, que además pide mayor participación. Y en ese sentido es que para nosotros ha sido fundamental utilizar las diferentes formas, y en ese sentido también es que las herramientas que utilizamos tienen que ver con la formación, la participación en las asambleas, el debate constante, la lucha directa, llamémoslo así, la participación en las marchas, la participación activa, que también es un espacio de formación, y en el tema digamos, de la disputa institucional, también estar en el debate y en la discusión política, también generando digamos, candidaturas que se levantan a partir de las luchas de los movimientos sociales y que efectivamente tienen que ver con este contexto de que queremos mayor participación, pero también logrando más que incidir solamente, sino que también expresar la voz de aquellos que se habían mantenido marginados en estos espacios institucionales, y que no queremos simplemente la participación como que nos convoquen a una reunión, nos presenten un proyecto o nos presenten, digamos, los proyectos que tiene la institución y nos hagan firmar la lista y eso sea la participación, sino que efectivamente hoy día queremos una participación más activa, y en ese sentido también es que los movimientos sociales que estamos generando participación en este país, tenemos una labor fundamental, y esa labor también se hace con las instituciones, las diferentes instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, porque es importante llegar a los territorios, trabajar con las comunidades y que esas voces también se expresen. Construir una democracia real tiene que ver con que todas y todos podamos participar, independiente de las diversidades que tengamos, independiente de las visiones que tengamos, porque de esa manera vamos a construir una democracia mucho más participativa y un Chile con más justicia social. Eso. Gracias. Ok, vamos a entregar la palabra, vamos a hacer una ronda de preguntas. Dejo planteada solo una pregunta para nosotros mismos, para la comunidad COES, pero también para nuestras invitadas. En economía, un Gini del 0,67 sería socialmente explosivo. Y ocurre que tenemos un Gini político del 0,67 y no es tan explosivo. Yo me hago la pregunta de por qué será así. ¿Ah? De alguna forma hay una resiliencia, algo así como patria resiliente en este caso, hay una resiliencia política que no se observa en la economía. Es rara ese desfase. Lo dejo planteado como
como pregunta y duda. Bien, entreguemos la palabra para quienes quieran preguntar, opinar, criticar. Por ahí están los micrófonos. Ahí se levanta una mano tímida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Inostroza de la UDP, de la Universidad de Diego Portales. Bueno, primero que nada, felicitar por el tremendo estudio, por la tremenda encuesta que ha hecho COES. Incluso la voy a ocupar para una presunta tesis más adelante, así que felicitaciones en eso. Lo que sí me llama la atención es que no existe tanto sesgo en el voto. No sé si hay un problema de sobrereporte, o sea, de que la diferencia entre la encuesta, por ejemplo, y el dato real de la participación electoral esté un poco, no sé cómo llamarla, pero más de lo que es en real la participación electoral, y por eso existe ese problema de sesgo, porque con los otros indicadores es más difícil probar eso, pero no sé si hay ese problema que explique por qué no hay tanto sesgo, porque existe evidencia comparada, por lo menos en la región metropolitana, que existe realmente un sesgo en el voto. Si uno toma la unidad, por ejemplo, de las comunas, entre comunas más ricas y comunas más pobres. Entonces, es como una duda a plantear, sino un desafío para tenerlo en cuenta. Y respecto a una pregunta para Doris González, según los datos de este estudio, existe una clara diferencia entre asistir a las marchas, por ejemplo, o asistir a instancias participativas comunales, y respecto a los niveles de educación que tienen las personas. Entonces, existiendo ese dato y existiendo esa evidencia empírica, ¿cuáles son las características de por qué la gente con bajo nivel educacional no participa? Tú mismo decías que era como gente que está descontenta con la institución y todo eso, pero ¿de qué tipo de ciudadano insatisfecho hablamos? ¿De un ciudadano que no quiere participar en nada y básicamente quiere quedarse en su esfera, no sé, privada, esfera individual, o de un tipo ciudadano de que aún está descontento con los canales que existen y quiere participar pero en otras instancias, o gente que básicamente quiere participar pero no encuentra las instancias debido, no sé, a que no tiene los recursos, no sé. Así que esa es la pregunta planteada. Hola, gracias. Mi nombre es Álvaro Sáez, estudiante de la Universidad de Edimburgo y patrocinado de COES. Me interesó mucho la categoría de actos participativos que mencionó Matías y que forma parte del estudio, y quería saber simplemente un par de cosas sobre eso. Esta es una selección, ¿no es cierto?, de actos participativos de 6. ¿Hay un universo total de actos participativos del cual ustedes hicieron esta selección? Pensaba, por ejemplo, que sería bien interesante, tal vez no lo recogen en el estudio, pero si hay actos participativos que sean específicamente de carácter chileno y que no se encuentren o que no sea posible comparar con este, digamos, listado en el que se incluyó el Gini de desigualdad. Me parece que eso sería bien ilustrativo de la realidad nacional y de lo que hablaba Doris quizá. Y por último, al mismo respecto, al hablar de actos participativos me viene mucho a la mente la idea de actos participativos que sean de derecha y actos participativos que sean más bien de izquierda. En este sentido, ¿cómo lograron ustedes construir esta categoría de 6 variables que es un poco, digamos, o que pretende, digamos, ser independiente a esta distinción que en el caso de la participación en huelgas, por ejemplo, parece más bien fuertemente vinculado a la izquierda? La participación, digamos, de derecha o de que se podría categorizar de esa forma, me parece que sería distinta, y quizás eso es lo que se refleja en los resultados que se entregan, en el sentido de que hay más participación en gente que es tendencia política de izquierda. Gracias. Hola, mi nombre es Fernando, pertenezco a la Universidad Católica. A mí me parece interesante el estudio y, bueno, básicamente considerar un conjunto de variables que cómo están mostrando distintas distribuciones en función de estas 6 acciones de participación política. A mí lo que me interesaría saber es si
dentro del conjunto de indicadores que tienen asociados en el estudio, que no necesariamente están contenidos acá, tienen la percepción por parte de los participantes y de quienes, distribuidos por distintos grupos de variables asociadas, han evaluado la posibilidad de la percepción que tienen las personas sobre la efectividad o la eficiencia que tienen determinados tipos de acciones participativas, a propósito de lo que mencionabas tú, Doris, que es de alguna forma tener que irrumpir en determinadas condiciones o ir a determinada hora a hacer una marcha es porque tiene un determinado propósito y bajo ciertas condiciones pudiera tener mayor o menor efectividad. Y en circunstancias en las cuales además si se plantea que hay determinados tipos de acciones políticas que no necesariamente tienen visibilidad dentro de los canales de comunicación masivos o de información. Entonces en ese sentido me interesaría un poco saber un poco sobre eso. Gracias. Gracias, soy Vicente Espinosa, investigador del COES. Sí, tenía varias preguntas y comentarios que me voy a reservar. Lo primero que me gustaría es, si acaso, insistir en un punto que ponía la subsecretaria Werner respecto de cómo la desigualdad socioeconómica interactúa o se realimenta con respecto a la desigualdad política que ustedes detectan en el estudio. Lo segundo es respecto a la desigualdad política, es ya más normativo, que uno no puede desconocer que si hay una desigualdad política de inicio, eso va a incidir en la capacidad de participación que tienen los que están al lado más desfavorecidos de esa desigualdad, y que los que están al lado más favorecidos van a usar ese propio poder y mayor actividad política para reproducir sus propias posiciones de privilegio. Entonces, en ese sentido, es más o menos obvio que tienen que ocurrir manifestaciones extrainstitucionales. Entonces, hay una parte de análisis, pero hay una parte también normativa. O sea, ¿qué ven ustedes que sería posible hacer para reducir esas desigualdades de inicio y fomentar la participación? O sea, porque efectivamente hay mecanismos de participación institucionales que ustedes ven, que es el voto, y el resto son todos no institucionales. Y no me refiero a estos necesariamente que sean conflictivos o no legales, porque en la década del 60 y antes existían huelgas ilegales, existían tomas de terreno, pero que estaban institucionalizados de alguna manera, y eso fue bastante estudiado, de qué forma esos conflictos contribuían a la integración social, pero estos aparentemente no contribuyen. La tercera pregunta es respecto a lo que señalaba Doris, de si acaso existe un corte generacional, porque en la gráfica que ustedes mostraron de edades, se aprecia efectivamente que hay, en términos de propensión a votar, hay un corte entre la generación de la tele y la generación post-tele, o digámoslo, la generación que luchó contra la dictadura y la generación anterior. O sea, de los 45 años para arriba, los niveles de participación en votos son mucho más. Y es al revés en el caso de las manifestaciones extrainstitucionales. Entonces, ¿se podría especular que hay una diferencia generacional o cuál sería la explicación? Y la última pregunta es, ¿dónde crees tú que está el votante medio en todo esto? O sea, más o menos en qué parte. Respecto entre las demandas de la calle y la gente que vota. O sea, ¿dónde andaría? Hola, buenas tardes. Me llamo Antoine Faure y soy investigador de CIDOC, de la Universidad Finisterra. Mi primera pregunta tendría que ver con el corte del estudio. Bueno, entendí bien que era un corte longitudinal, digamos, pero en términos espacial me gustaría tener un poco de precisiones. Sabemos por la literatura, específicamente la literatura del norte de Europa, que supuestamente habría una relación entre el tamaño del país o de la democracia y la participación. En ese sentido, quiero saber si, según las regiones, los lugares, digamos, vemos un cambio que tiene que ver con
ese factor o esa variable más allá, por ejemplo, de la pobreza que puso en evidencia la subsecretaria, por ejemplo, saber si en las regiones más chicas hay más participación o en la región metropolitana, etcétera, etcétera. La segunda pregunta tiene que ver con redes sociales. Como especialista de comunicación política, me gustaría saber más sobre los criterios que eligieron para definir este acto participativo en redes sociales o este gesto político y cómo, por ejemplo, distinguen entre un acto participativo de solamente un retweet de un artículo que podría ser de fact-checking, finalmente, más que político en sí. Y cómo en ese sentido evalúan la fuerza. O sea, ustedes partieron de una definición de la desigualdad como desigualdad en la fuerza, con distintos grupos y personas de expresar sus preferencias políticas. En ese sentido, la fuerza tiene que ver con un output también, con la capacidad de movilizar o hacer circular un acto participativo en redes sociales. Y ahí hay dos lógicas. Hay una lógica política, pero hay una lógica comunicacional o de consumo que haría que distinguir. Entonces, ¿cómo lo hacen para tener claridad? Y finalmente, la tercera pregunta tendría que ver con el carácter coyuntural de la participación, que está bastante afuera del estudio. O sea, entiendo que un estudio estructural, longitudinal, está bien, pero el momento también, la politización o la polarización de un momento político, es decir, la multiplicación de la oferta de informaciones políticas, la agenda mediática, pueden contribuir a una participación más fuerte o más débil, según. Y ahí sería como la continuación de la pregunta sería para la subsecretaria. Cuando presenta sus datos sobre las distintas regiones del país, asimila la Araucanía con una tasa de participación alta ligado al nivel de pobreza. Pero ¿en qué sentido la coyuntura, la polarización que puede vivir esa región tiene que ver también con esa tasa de participación? Gracias. Una última pregunta para el señor de allá y volvemos a la mesa. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Araya. Mi vinculación con el tema es a nivel de ciudadano. Y más que pregunta, yo quiero hacer algunas reflexiones. Puede que sean un poco desestructuradas en términos de la presentación, pero es lo que me hace sentido con respecto a este tipo de temas y a la exposición que se ha realizado. Partiendo de algo que dijo Doris, a partir del proceso post-dictadura y recuperación de la democracia, ella habla del desgaste, en términos, diríamos, de los procesos de participación. Yo considero, por la experiencia, que este no fue un proceso de desgaste, sino que fue un proceso de decisión política de la estructura y de la coalición que llevó el proceso adelante, que fue la concertación. El país, la sociedad civil, se desmovilizó por una decisión política, con las consecuencias que hoy día todavía seguimos asumiendo. Hay una decisión política y que representa un problema y un fenómeno que es el que hoy día evidenciamos, en la cual la estructura de poder que se creó se ha determinado, como lo van a ver en la mayor parte de los escritos y presentaciones y representaciones que podamos tener en la sociedad hoy día, que hablamos de la recuperación de la democracia. Hoy día estamos hablando de que se recuperó la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Qué sentido? ¿Qué significado? Lo que tenemos hoy día. Eso es el proceso que se vivió y que seguimos teniendo hoy día. Hoy día todos los problemas que podamos tener de participación están determinados a través de la forma en que se radicó el poder en la sociedad, en la forma en que se distribuyó el poder en la sociedad. Eso es una estructura de tipo político, jurídica, imperante hasta hoy día. En mucho tiempo tenía mucho más que decirle, pero hay una cosa que es importante. No olvidarse de que el problema hoy día lo tenemos en lo político, lo tenemos en lo representativo, lo tenemos en algunas cosas que todavía no entendemos, a pesar que estamos tratando de estudiarlo. Ustedes son una prueba con este trabajo de esto, que es en el fondo que seguimos sin disparar a donde corresponde,
Seguimos sin centrar el problema en lo esencial. Nosotros vemos la estructura política de este país y no analizamos, por ejemplo, la condicionalidad para la participación. No determinamos la accesibilidad. ¿Qué tipo de participación podemos tenerla en una sociedad en que los medios de comunicación están concentrados en un sector socioeconómico, político, valórico, ideológico, y a la cual la gran masa del pueblo no tiene acceso? Entonces hay que enfrentar de distinta manera los problemas y planteárselos. Los estudios que podamos hacer son consecuencia de lo que hoy día hay. No es una consecuencia de lo que debiera ser, no es una consecuencia de lo que la sociedad nos permite. Estamos participando de acuerdo a lo que hoy día se estructuró, los que hoy día concentran el poder y la riqueza en Chile. Y nosotros seguimos siendo los grandes espectadores como ciudadanos de este país. Gracias. Muy bien, les propongo invertir un poco el orden, si te parece. Partamos contigo, Doris, seguimos con la subsecretaria y terminamos con Matías. Sí, bueno, hubieron algunas preguntas directas. Mira, Vicente ¿sí? Preguntaba sobre la asistencia a las marchas y cuál es el motivo de la no participación de algunos sectores. Y que tiene que ver con lo que mencionaba recién, disculpen, no recuerdo su nombre, no lo anoté, pero tiene que ver con una estructura política que se dio en este país. O sea, no es casualidad lo que está sucediendo con el descrédito a las instituciones. No es casualidad que la gente no confíe y que diga que la clase política o los políticos y los aleja totalmente de lo cotidiano, porque lamentablemente en muchos sectores se ha asumido el discurso de los poderosos cuando nos dicen que la política es mala, que la política es corrupta, que no hay que meterse en política porque eso es como cuando nos decían en la mesa en algún tiempo en la casa. Yo recuerdo que mis papás me decían no se puede hablar ni de política ni de religión en la mesa. Son como temas vetados. ¿Y eso por qué? Porque es como un temor, como que eso puede producir debate, generar desencuentros. Entonces, eso lamentablemente ha ido asumiendo muchos sectores de nuestra sociedad. Y dicen que la política es mala, pero lamentablemente la política ha sido muy rentable y muy buena para algunos en este país. Y mientras ellos sigan siendo la política y el resto de nosotros sigamos alejados de eso, creyendo que en realidad la política no tiene nada que ver con nuestro cotidiano vivir, es que ellos van a poder seguir haciendo lo que quieran con la política. O sea, seguir corrompiendo, seguir comprando, seguir lucrando, seguir apoderándose de todo lo que es nuestro, digamos, y de lo nuestro, hablo de lo colectivo, del país, de la ciudadanía. Entonces, esa lamentablemente ha sido la lógica que se ha ido permeando y que ha ido como un poco siendo el ADN de muchos sectores de nuestra sociedad. Y eso es lo que tenemos que romper, eso es lo que tenemos que cambiar. Y esa es y cuando terminaba mi presentación, yo decía, esa es la importancia que hoy día tienen los movimientos sociales de la mano con las instituciones, porque pueden ser que nosotros no necesariamente coincidamos con lo que se está haciendo, por ejemplo, no sé, en tema de reformas con el gobierno. Pero eso no quita que tengamos un espacio de diálogo y que podamos debatir las ideas y de construir un país efectivamente mucho más rico en el sentido de la voz política que todos podamos tener. Entonces, efectivamente había un error acá del querer separar lo político de lo social, y eso es un error. O sea, la participación política tiene que ser activa de todas y todos. Distinto es el tema partidario, que eso como que se ha ido trastocando también, como que lo político al tiro es como que ya, yo quiero que milites en mi partido o tú eres de esta tendencia. No se trata de eso, se trata de que efectivamente podamos dialogar y de esa manera ir construyendo una sociedad mucho más rica. Y respecto del desgaste, el tema de la crisis política, más que crisis política en realidad, es una crisis de representatividad que existe hoy día. Efectivamente, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en desafectar a la gente o seguir desafectando a la gente de la política. Porque todas estas noticias que nosotros vemos cotidianamente de los casos de corrupción en política no están enfocados a que la gente diga, hoy sí, ¿sabéis qué? Está la embarrada. Voy a ir y voy a participar en mi junta de vecinos porque quiero cambiar eso. Sino que lo que hace es producir más apatía.
O sea, alejarnos más de los espacios políticos, de los espacios de decisión. Y cuando ahora más que nunca necesitamos que la gente participe. No sirve que la gente en general, y qué es lo que pasa, o sea, las marchas sirven, pero las marchas no cambian realidades. O sea, y eso ya está demostrado con varias movilizaciones que hemos tenido, inciden en lo político, pero no necesariamente van a cambiar las estructuras de un modelo. Y tampoco sirve que la gente siga enojándose y enfadándose con la tele y que pelee con que no, oye, este tipo de nuevo, no, y se enoja con todo el mundo y al final termina peleando con su vecino, con el del lado, o se sube enojado al metro, a la micro y pelea con su par. Y no hay un cuestionamiento real en el espacio político y en la toma de decisiones. Y en eso vuelve a cobrar sentido el tema de la participación y que es fundamental que además existan instrumentos de incidencia política de las comunidades, plebiscitos vinculantes que hoy día no existen, participación real. De esa manera la gente va a poder participar más y va a sentir que su opinión efectivamente vale. Porque, y aquí me quiero detener un poquito, disculpen al resto de la mesa, pero por ejemplo, en particular, nosotros tenemos un proyecto de vivienda que se ha transformado en un proyecto emblemático en la política habitacional en Chile. Que es un proyecto que se enmarca en autogestión. Son más de 400 familias que participaron al 100% de este proyecto, que pensaron dónde querían vivir, que pensaron cómo querían vivir, y eso lo hicieron de la mano ¿con quién? Con profesionales de la talla de don Fernando Castillo Velasco, que es una obra póstuma de don Fernando. Es un proyecto de vivienda que está en el centro de la ciudad. Es un proyecto de vivienda que tiene más metros cuadrados, más áreas verdes, que es un barrio que está pensado por parte de quienes van a habitar en ese lugar. Y eso de la mano con la institución. O sea, porque tampoco podemos negar que la institución, en este caso el Ministerio de Vivienda, Servio y las instituciones que correspondan, tienen que dialogar con este tipo de iniciativas, y se logró llevar adelante este proceso. O sea, el proyecto de la maestranza está a puertas de construirse. Estamos esperando simplemente que salga un documento de la Contraloría, pero eso se hizo posible gracias a la participación de la comunidad, gracias a las herramientas que se le entregaron a esa comunidad para poder participar e incidir en la política pública, particularmente en el tema de vivienda, y eso se transforma en un proyecto emblemático. Son demostraciones claras que cuando hay una comunidad participante que tiene deberes y tiene derechos, efectivamente la lógica puede cambiar y esa mirada mercantil que existe acerca de los derechos puede transformarse efectivamente en empoderar a los ciudadanos de este país. Eso. Gracias. Bueno, creo que recibí solo una pregunta directa, el resto tiene que ver con el tema del Gini. A ver, en relación a lo que señalé yo, eso yo creo que es un tema a estudiar, ¿ah? Pero efectivamente si uno mira las tasas de pobreza, tanto por ingreso como multidimensional, están no solo es que la Araucanía sea la mayor, porque claro, tú lo puedes asociar a un tema Araucanía a propósito de algunos conflictos, ¿no es cierto?, que hoy día existen, pero en la práctica no es solo Araucanía. Si tú miras el gráfico vas a ver que también es Biobío, los ríos, los lagos, y que en general la concentración de mayores tasas de pobreza también está en esa macrozona, diría yo, que no es solo la Araucanía, sino que Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos, y que puede ser que a propósito de participación, estoy hablando aquí en organizaciones comunitarias, y porque en realidad muchas veces pensamos que participación, y acá de alguna forma está medido en relación, ¿no es cierto?, a marchas, a huelgas, bueno, están aquí cuáles son las formas. La forma básica de participación parte de lo que también, ¿no es cierto?, está diciendo Doris, que tiene que ver con las organizaciones comunitarias, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, y eso es de alguna forma lo que nosotros estamos midiendo también en CACEN. Y puede ser que en esas regiones existan más incentivos, si tú quieres, a poder participar a efectos de lo que también está diciendo Doris, de cómo logro incidencia en política pública, no necesariamente en política partidista, y yo creo que lamentablemente uno de los problemas que tenemos en el lenguaje español, siempre me lo he pensado eso, es que en inglés policy y politics son dos palabras, lamentablemente en Chile, o sea en español, no lo son, y a veces eso también ayuda a
de alguna forma desvirtuar, creo yo, lo que es política pública respecto, o incidencia en política pública. A veces siempre he pensado en incidencia en política, si uno quiere, más de partido, que un poco lo que está señalando Doris. Y ese era un poco mi planteamiento, más bien, es que me gustaría poder ver análisis más en profundidad respecto a estos cruces con caracterización socioeconómica. Habidas cuentas que en educación no se te da tanto, pero también puede ser, como también lo mencionó durante la exposición, ¿no es cierto?, el hecho de que las generaciones que más de alguna forma participan en los mecanismos no tradicionales, que estoy diferenciándome de lo que es votar, son las más jóvenes, pero esas cohortes de personas más jóvenes también en promedio tienen bastante mayor escolaridad que la población adulta. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que estoy capturando realmente, y ese era un poco mi comentario. Y en ese sentido, creo que sería bueno, a propósito de las preguntas, si uno pudiese separar lo que es Gini participación electoral versus no electoral, porque efectivamente aquí se está trabajando en relación a esta mezcla de las 7 acciones, pero si uno mira los países, y a lo mejor por eso a propósito de la pregunta de Alfredo, ¿no es cierto?, bueno, y ese 0,64, ¿por qué no es explosivo? A lo mejor también tiene que ver con la participación electoral. A lo mejor todavía nosotros como sociedad sentimos que la mejor forma de participación en una democracia es la electoral, y al parecer, según lo que ustedes muestran ahí, habría menos brecha. Si bien es cierto, ha caído importantemente la participación, la pregunta es si ha caído de manera sistemática a lo largo de los distintos sectores socioeconómicos, o en realidad no es así, y uno podría mirar como hacia atrás cómo se ha venido comportando las distintas elecciones. Entonces, a lo mejor sería bueno pensar en este Gini, que yo sé que internacionalmente está mezclada las cosas, en participación electoral versus no electoral. Porque si uno lo mira, por ejemplo, Holanda, hoy día en este ranking de Gini de participación política es 0,48. Y la pregunta, si yo lo equivalgo al Gini socioeconómico de Chile, es 0,48. Entonces mi pregunta es al revés. Aquí hay un ranking que de alguna forma que en el Gini sube para todos. De hecho, en el mismo Holanda, en su Gini económico es 0,29. Entonces, hay un tema ahí de cómo estoy calculando el Gini que creo que hay que darle una vuelta. Si es que quiero hacer ¿me entiendes? Porque el ranking de alguna forma, y por eso a lo mejor es menos explosivo el 0,64, aunque yo creo que sí lo es. Lo que pasa es que en nuestro país se está reflejando con otras cosas adicionales, y de alguna forma, si uno mira hoy día la cantidad de marchas y movimientos que hay, probablemente en el pasado, hoy día son más. Comparativamente estoy hablando, y no con el periodo de previo a la democracia, porque obviamente ahí el tema era distinto. Entonces, lo dejo como planteado, como pregunta en realidad, no es que tenga la solución, pero mirando este ranking, viendo Holanda en 0,48, el mismo 0,48 que hoy día nosotros tenemos en la distribución de ingresos. Entonces, en general, todos los países en este Gini político tienen Ginis que van casi 2 puntos más de lo que es su Gini socioeconómico. Entonces, no sé si eso tiene que ver con el tipo de eventos participativos que estoy poniendo al interior de la medición. Tenemos hasta las 2:30, ¿cierto? ¿La hora? Ya, tenemos como un minuto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las preguntas, algunas de ellas calan hondo, y son evidentemente difíciles de responder, ¿no? Esto se escucha, ¿no? ¿Sí? Ya. Déjeme tratar de abordar por lo menos algunas. A nosotros también, al equipo que elaboró este informe, también nos llamó mucho la atención las diferencias más menguadas en torno al comportamiento, a la participación electoral, que a las otras formas de participación. Y nos hizo pensar un poco. Hay distintos supuestos que uno podría tratar de aplicarle a los datos para tratar de entender si es que el seco posiblemente se redujo. A modo de ejemplo, si es que nosotros imaginemos que los datos están contaminados con error, entonces la verdadera relación entre educación y participación electoral es más aguda de lo que los datos observan. Eso implicaría
que la gente con menores niveles educacionales sobrereportó más que la gente con bajos niveles. Perdón, la gente con bajos niveles educacionales sobrereportó más que las personas con altos niveles educacionales. Eso es un supuesto conductual bastante fuerte, ¿no es cierto? Yo me inclinaría más a pensar que el sobrereporte sería más agudo justamente en los grupos que más participan, ¿no es cierto?, por presión social, ¿no es cierto?, justamente por la idea de presión social y de estabilidad social. Entonces uno diría quizás el sesgo, a mí me parece más plausible que el sesgo es a favor de la relación estadística original que en contra. Normalmente en la literatura, cuando uno está en este tipo de temas en particular, hay bastante investigación sobre el reporte, es un fenómeno bastante universal, ¿no es cierto?, sobre reportar, sobre todo en países con culturas cívicas más agudas, que el caso chileno probablemente, donde hoy día yo creo que bastante gente se siente cómoda diciendo que no vota. No tengo ningún problema. Algunos quizás tenemos hasta problemas para decir por qué votamos. Pero yo me atrevería a decir que si yo me tuviera que jugármela con algún supuesto, diría que el sobrereporte se distribuye en forma bastante uniforme a través de la población, de modo que si es que bien los números absolutos indican más participación que la real, y lo que no hay duda alguna de eso, la encuesta registra un 65% de población de participación cuando sabemos que está más cerca del 50%, las diferencias entre grupos quizás no están afectadas por el sobrereporte. Todos los grupos inflan su participación, en otras palabras. ¿Por qué los ítems que tenemos y no otros? Bueno, todo el proceso de elaboración del cuestionario fue extenso, participó mucha gente, más de 40 investigadores en mayor o menor medida, múltiples versiones, muchas rondas, y con apremios de espacio muy agudo. Esa, si tuviera que hacer la recolección histórica de eventos, me atrevería a decir que esos ítems, y acá hay gente que me puede confirmar o dar otra opinión, responde a los tipos de participación que parecían más relevantes en el contexto chileno actual, ¿no es cierto? Se nos quedaron evidentemente fuera otros, pero probablemente fueron tirados a la canasta, a la basura, por pensar que podía representar menos el tipo de comportamiento o acción política que los chilenos suelen adoptar. ¿Hay sesgos de izquierda hacia la derecha? Bueno, generalmente la literatura habla de que la gente de izquierda tiene una mayor propensión hacia formas de participación que demandan mayor tiempo, demandan mayor esfuerzo. No en vano vemos que la gente de izquierda participa más en las marchas que la gente de derecha, ¿no es cierto? Yo creo, hay una inclinación ideológica más favorable hacia la protesta como método de expresión de voz que la gente de otro grupo ideológico. Eso. Después, no tenemos mediciones sobre efectividad de la participación. Existen unas escalas de lo que se llama eficacia política, que es la idea de que cuánto impacto creo yo que tiene mi comportamiento político sobre el resultado electoral. Precisamente están más limitados esos ítems por un tema de comparabilidad con otros estudios a formas de participación electoral que a otras de otras formas. ¿Cómo reducir las desigualdades de inicio? Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, no es la pregunta del millón, pero es una pregunta que si uno tiene una respuesta buena probablemente se hace famoso. Yo acá me limitaría en mi calidad de ratón académico a quedarme en la academia y decir lo que uno no comúnmente sabe. Son 3 factores los que están detrás de la participación. Conocimiento, información, ¿no es cierto? Recursos cognitivos, en la medida en que el mundo político es más familiar, es más fácil que yo participe en él. Está el factor motivacional, en la medida en que yo me importa un tema político, es más fácil que yo me vea involucrado en él. Y tercero, las oportunidades, ¿no es cierto? El buen dicho es la cocina es el ladrón, ¿no es cierto? Si es que yo estoy anidado en alguna red social donde hay personas que movilizan a otros a participar políticamente, probablemente la gente participe más. Yo creo que lo que podríamos derivar a partir de eso es un poco lo que está en línea de lo que decía Dori, mecanismos institucionales que incentivan la participación, como referendos populares, ¿no es cierto? Iniciativas municipales de decisión colectiva. Todo ese tipo de instancias pueden ser las que efectivamente generen mayor niveles de participación.
Lo que también es interesante, que indica un poco la literatura sobre participación, pero particularmente electoral, es que la participación tiende a desarrollarse como un hábito. Una vez que uno se empieza a participar, se tiende a reiterar esa participación, sobre todo en el caso electoral. De modo tal que en la medida que hayan instancias institucionales y mecanismos institucionales que favorezcan la participación, es probable que los niveles de participación crezcan paulatinamente con el tiempo. Y dado que estamos pasados de la hora, déjenme concluir un tema nomás sobre el tema generacional, que a mí es un tema que me genera mucho interés sustantivo. Está esta idea en el trabajo de varios politólogos nacionales de que la generación épica, ¿no es cierto? Esta generación que estaba en sus años impresionables, en adultez temprana, adolescencia tardía, en el periodo que coincide con el plebiscito del 88. Y esas personas de alguna forma se vieron involucrados muy activamente en el movimiento contra la dictadura y quedaron de alguna forma marcados por esa experiencia, ¿no es cierto? Y tienden a participar electoralmente más. Según un estudio muy preliminar que estoy realizando con algunos de los coautores de este trabajo, efectivamente ese es el caso. Nosotros realizamos un análisis de periodo cohorte que junta encuestas desde el año 94 hasta el 2015, de modo que podemos ver cómo las personas evolucionan, las personas de un mismo cohorte ver cómo evolucionan, ¿no es cierto? Y ahí está bastante claro la idea de que hay personas, la gente que nació entre el 60 y el 70, es decir, que alcanzó a votar por el 88, tiende a votar más que otras personas. Pero también hay algo bien interesante en el caso chileno que también nos habla de que como las personas que no alcanzaron a votar en esa instancia, no quedaron y que no se inscribieron como la gran mayoría de la población que sí alcanzó a votar en el registro electoral, entonces no quedaron captivos del sistema electoral. Entonces estos cortes etarios pudieron no estuvieron forzados a votar elección tras elección, ¿no es cierto? Y ahí es donde entre esos cortes etarios más jóvenes, es decir, los nacidos del 71 en adelante, uno puede ver sistemáticamente que con el paso del tiempo la gente igual tiende a empezar a votar más, ¿no es cierto? A la primera no votaban, a la segunda no votaban, pero a la tercera, cuarta quizás empezaban a votar. Una suerte como más efecto etario, un proceso como de enseriamiento asociado a la adultez, ¿no es cierto? Entonces esos dos fenómenos están dando vuelta, lo que en términos normativos un poco más esperanzador, porque a medida que hay cierta resistencia estructural a que la tasa de participación electoral siga bajando, porque a medida que la población igual envejece, igual tiende a participar más, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Solo un dato para responder la inquietud de Vicente con la inquietud clásica, que el que tiene que ver con el qué hacer, digamos, con las determinaciones de origen. El último número de la revista Daedalus está dedicado a la desigualdad política. Y es un número bien interesante porque se enfrenta... la pregunta es si a través de la deliberación no se puede corregir la desigualdad. En esto es la idea del diálogo, si tú prefieres, ¿no? Y definitivamente la literatura está súper dividida, digamos. Es decir, por ejemplo, la contribución de un autor tan importante como Lupia, en ese número, es totalmente pesimista. La deliberación está también sesgada por las determinaciones de origen. Pero se enfrenta, por ejemplo, a una chica que se llama Sue, que es una de las asistentes de Fishkin, que ella hace una demostración empírica que cuando el setting deliberativo está correctamente organizado, es posible sobreponerse a las determinaciones de origen. Es una pregunta súper abierta. De hecho, esa es la gran... esta es la pregunta que a mí me apasiona. Es lo que más leo más. Pero no está resuelto esto, definitivamente, pero por ahí va. Bien, muchas gracias a todos por haber participado en este evento.